Hola, ¿cómo están? Feliz día para todos ustedes. Muchas gracias por estar en este espacio. Mi nombre es Ricardo Rosero, soy médico internista y endocrinólogo. Actualmente coordino el Centro de Obesidad, Dismetabolismo y Deporte de Clínica Las Américas AUNA. Además, soy miembro del número de la Asociación Colombiana de Endocrinología y coordinador del Comité de Obesidad. Hoy los invito a ustedes en estos pocos minutos, resolver una pregunta, y es si la obesidad es un factor independiente en la enfermedad renal. Para eso, les he traído a ustedes esta presentación en donde lo que buscamos como tal es mostrar la evidencia que tenemos hasta el momento sobre qué tanta respuesta nos podría favorecer para saber si es que es o no es un factor independiente la obesidad como tal. Esta es una charla patrocinada por Laboratorios Novo Nordisk, pero la autoría, la realización y el conocimiento de todo esto es de mi autoría y no ha sido ni filtrada ni auditada por este laboratorio. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. El problema a veces incluso podría llegarse a pensar sobre qué es la obesidad. Muchas veces la obesidad la estamos tratando nosotros como simplemente un número asociado a una fórmula de corpulencia. Cuando estamos intentando relacionar la enfermedad per se desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que hablar es de tejido graso. El tejido graso como tal, que tiene una función clara, un reservorio energético, puede llegar a aumentar tanto este reservorio energético que genera una disfunción. Entonces ahí es cuando se conoce la obesidad como un exceso disfuncional de tejido graso que puede llegar a generar complicaciones sistémicas. Es así, por lo cual nosotros se acuña como tal el término de adiposopatía. Y ese es un esquema que intento siempre presentar, recordar, probablemente alguno de ustedes ya lo ha visto en algunas otras charlas, en donde básicamente el ejercicio que hizo la Asociación de Endocrinólogos de Estados Unidos en el 2018 es relacionar y hacer entender por qué uno tiene que irse enfocado en la adiposopatía más allá de la composición corporal. Como ustedes están viendo, todo parte de una composición normal. Y permítanme someramente decir, la composición normal podemos decir que es niveles de músculo adecuado con niveles de grasa adecuado. Cuando esos niveles de grasa empiezan a aumentar, probablemente por un balance positivo que favorece la reserva, esa acumulación va a favorecer sobre todo inflamación y llamamiento a nivel inmunológico, lo que va a llevar sobre todo a una disfunción de la señalización de estas células adipositarias. Cuando hay esas células adipositarias alteradas, como lo ven ustedes en esta parte, de acuerdo ya al ambiente, uno podría relacionarse sobre todo cuando hay esa alteración, sobre todo de adipoquinas, citocinas generalizadas y una activación del angiotensinógeno favorece más la hipertensión. Al mismo tiempo, la expansión como tal del tejido adiposo subcutáneo favorece también ese aumento de estradiol, favorece el aumento de volumen vascular y al mismo tiempo la excreción de todo ese sistema renina o la activación de todo ese sistema renina angiotensina aldosterona a nivel renal que también promueve la hipertensión. Por otro lado, estas alteraciones desde el punto de vista de estradiol favorecen alteraciones oncológicas, alteraciones a nivel de hueso, favoreciendo la artropatía obesogénica, también alteraciones mecánicas a nivel diafragmática, de cuello y de la misma mecánica per se pulmonar que favorecen los trastornos de la respiración, sobre todo la apnea del sueño. Y hablamos ahí sí del tejido adiposo ectópico, que simplemente para volverlo dramático podemos hablar como la especie de metástasis que hace ese tejido celular en expansión. Cuando hablamos alteraciones o incrustaciones de ese tejido celular ectópico a nivel hepático, estamos hablando nosotros de toda la alteración del NASH que favorece y lleva también asociado a la diabetes, a nivel músculo toda la miopatía adipositaria,
como tal, que lleva a una disminución de las mioquinas antiinflamatorias, una promulgación de las adipoquinas proinflamatorias que favorece también diabetes, a nivel de infiltración o estatosis pancreática que lleva a la alteración de la lipotoxicidad asociada directamente a la diabetes y disfunción de célula beta, y también el famoso y viejo riñón graso, que esa alteración ectópica, infiltración también grasa del riñón, va a favorecer también la alteración de glucosa como tal y lleva a la hiperglucemia. Entonces, fíjense cómo la ectopia, entre comillas, y mal utilizada solo para generar trama, esas metástasis en órganos claves, hígado, riñón, músculo, favorecen todas las alteraciones metabólicas. Y por otro lado también se conocen muy bien estas alteraciones a nivel coronario que favorecen por último a los infartos. Dicho esto, pues ustedes pueden ver aquí cómo todas las enfermedades crónicas no transmisibles pueden estar asociadas u originadas desde un tejido celular subcutáneo y visceral disfuncional y anómalo. Entonces, aquí está el abordaje inicial de esa pregunta. Ahora sí quiero con ustedes ir un poco más allá y empezar a especificar algunos detalles. El término como tal de riñón graso es un término bastante viejo. Realmente lleva más de un par de siglos en eso, un siglo largo. En 1883 se acuña el término de riñón graso y es después hasta que Moorhead, casi que un siglo después, empieza a hablar de esa alteración de la hiperlipemia que lleva a la nefrotoxicidad directa. Con todo esto, muchas veces se ha considerado que el riñón termina siendo o el espectador o la víctima de las enfermedades crónicas, la nefropatía hipertensiva, la nefropatía diabética, pero muchas veces se nos olvida a nosotros que el riñón también empieza a jugar un papel preponderante a través de la grasa infiltrada en este mismo órgano que favorece ciertas alteraciones que, secundarias a la grasa ectópica, definitivamente me generan la enfermedad per se de riñón graso. Y que definitivamente esto hace parte de muchas alteraciones adipositarias a distancia, como pasa en otros tipos de enfermedades, que cada vez, tal vez, o por la atracción o por lo novedoso, se ha ido generar, o se ha favorecido el conocimiento. Y ahorita, por ejemplo, el hígado graso, el NASH como tal, es bastante reconocido y evidentemente bastante estudiado y ya es un área de expansión muy importante. Es muy relevante para en términos de esta charla y para ustedes como especialistas y muy cercanos a pacientes nefrópatas, entender que este término también de riñón graso deberíamos cada vez recordarlo, no sé si de pronto reciclarlo y empezar a funcionar en términos de prevención para nuestro paciente. Luego, hablamos entonces de la relevancia, como les decía, entonces vamos a irnos por algunos niveles que nos va a dar como tal este tipo de claridad. Entonces vamos a ver cuál es la contribución que hace la enfermedad de riñón graso en la hiperglucemia. Cómo esta grasa intra y extra renal favorece el desarrollo de hiperglucemia como tal. Lo más claro es que tenemos nosotros, ya por sabido, que todas las alteraciones del depósito de grasa va a favorecer la liberación de ácidos grasos y sobre todo en estos ácidos grasos la acumulación de triglicéridos. Estas dos alteraciones, ácidos grasos y triglicéridos, van a llevar directamente al aumento de la glucemia como tal. Y al mismo tiempo esta glucemia va a ser secundaria por el aumento de la gluconogénesis, que también está asociada a la interferencia que puede haber o la relación que puede haber con la utilización de la glucosa y la resistencia a la insulina. Sabemos todos muy bien la función metabólica que cumple el riñón. La gluconogénesis normal, en un riñón normal, aproximadamente es el 25% responsabilidad del riñón. Y cuando hablamos nosotros de la fase postprandial, el riñón puede llegar a aportar hasta el 50% del aporte de gluconogénesis total. La gluconogénesis que hace el riñón está basada sobre todo en sustratos como el lactato y la glutamina. En la obesidad, este aporte de gluconogénesis renal postprandial puede llegar a ser tanto como la hepática.
favoreciendo todos esos estados de hiperglucemia. Y al mismo tiempo, cuando hay hiperglucemia, hay una paradoja en donde hablamos que la hiperglucemia favorece los ácidos grasos, la liberación de ácidos grasos, sobre todo de triglicéridos, y la hipertrigliceridemia interfiere directamente, o bueno, los ácidos grasos alterados interfieren directamente o disrumpe ese ingreso al ciclo de Krebs. Luego, el exceso de grasa va a inhibir la utilización de glucosa como fuente para ese ciclo de Krebs, que es el que se conoce como ciclo glucosa-grasa, que lo habló el doctor Rendell ya desde 1963. Luego, desde el riñón graso, los dos grandes aportes que podríamos generar como causa de la hiperglucemia sistémica, uno es el aumento de la gluconeogénesis renal, que alcanza a ser hasta 3 veces más en paciente obeso, y dos, la utilización de los ácidos grasos que va a interferir directamente a nivel competitivo con la glucosa como fuente para ese ciclo de Krebs como tal. Ahora bien, ¿cuál es el aporte que genera el riñón graso en la hipertensión? Es muy interesante eso porque tiene que ver todo con la cantidad de grasa que pueda presentar el riñón tanto para renal como intrarrenal. Y desde ahí es cuando vemos nosotros que esa expansión de grasa genera una presión directa que lleva a, evidentemente, una activación de los componentes intrarrenales a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático. Cuando hay un exceso de grasa visceral, va a aumentar la presión intraabdominal y retroperitoneal hasta 40 milímetros de mercurio. Este aumento per se va a llevar a una alteración directa de la presión que es transmitida al parénquima renal. Y este efecto mecánico por la acumulación perirenal y periilear va a favorecer el incremento de la presión arterial. Además de eso, la misma compresión inducida por esa acumulación de grasa va a favorecer la alteración de presiones de las arterias intrarrenales, favoreciendo como tal también ese incremento o bueno, ese estímulo que hay del sistema renina-angiotensina-aldosterona intrarrenal que lleva a esas alteraciones ya a nivel de la reabsorción de sodio, a nivel tubulorenal, la expansión del volumen y la formación, obviamente, de angiotensina 2, que evidentemente nos va a favorecer a la hiperfiltración y a la hipertensión. ¿Qué es lo que se ha visto cuando el paciente disminuye peso? Cuando el paciente disminuye peso, hay un gran efecto a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Con la disminución del 3 al 5% de esa grasa y la disminución de la presión intraabdominal, se ha visto que hay una disminución del angiotensinógeno en un 27%, de la renina en un 43%, de la aldosterona en un 31% y de la enzima convertidora de la aldosterona en un 20%. Todo esto favoreció a una disminución nada más directa de la disminución de grasa ectópica de 7 milímetros de mercurio, de la presión sistémica. Luego ya tenemos esa alteración a nivel metabólico, digamos, por la hiperglucemia, a nivel sistémico por la hipertensión. Ahora sí, ¿el riñón graso per se puede afectar la enfermedad renal crónica? Pues para eso se han visto diferentes estudios donde el grosor que tiene la grasa pararrenal y perirenal son predictores independientes de la disfunción renal, así mismo como lo puede ser el aumento en la resistencia de la arteria renal y la disminución de la tasa de filtración glomerular e hiperuricemia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a ver? Hombre, ¿se está midiendo? ¿Estamos buscando eso o estamos buscando ya los surrogados más tradicionales? Como tal, esa presión mecánica que estábamos hablando anteriormente con la hipertensión también tiene que ver mucho en la enfermedad renal crónica, sobre todo porque va a contribuir, como se mencionó, a la lesión tubular renal. Y los depósitos de grasa intrarrenales en la corteza va a favorecer sobre todo la lipotoxicidad renal, la inflamación y con ese toda la cascada de muerte, o sea, apoptosis, lesiones de podocitos y la fibrosis intersticial como tal. De tal manera que esa lipotoxicidad, sobre todo que ocurre a nivel de las células tubulares, es el que más conlleva a las alteraciones mitocondriales, favoreciendo toda esa alteración de radicales libres, liberación de citoquinas
y por ende fibrosis renal como tal. Que cuando se asocia esa excesiva carga de triglicéridos per se en la obesidad y los depósitos de grasa ectópico, hay una formación de diacilglicerol y ceramidas con la liberación de más citoquinas tóxicas que lleva como tal a esa perpetuidad de la fibrosis como tal, la pérdida de la función renal y la resistencia a la insulina intrínseca. Ahora bien, se habla mucho de la obesidad y la leptina, como si fuesen sine qua non. La leptina es una adiposina que tiene un rol muy interesante porque hasta cierto nivel es protector, pero una vez se altera puede ser una adipoquina tóxica como tal. Y para eso se ha visto como cuando hay una alteración y una activación exagerada del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con obesidad, y además de eso, ese estímulo del sistema nervioso simpático también favorece el estímulo de la hiperleptinemia. Y la leptina per se puede favorecer, como tal, el aumento de la resolución del sodio tubular, con expansión secundaria de volumen y por ende alteraciones a nivel de la presión arterial. De esta manera, favorece también la proliferación de células endoteliales glomerulares, causando esclerosis glomerular focal con albuminuria y posibles fibrosis intersticiales, que es todo lo que nosotros vamos a hablar, sobre todo en el tema de la glomerulonefrosis por obesidad. Ahora, esto se logró, estas 4 líneas de alteraciones metabólicas, sistémicas, renales y, por otro lado, digamos, inflamatorias, lo hablamos nosotros en el capítulo de las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo de Obesidad en el 2020, cuando se realizó un capítulo destinado a nefropatía obesogénica. La nefropatía obesogénica, el autor de este capítulo es el doctor Iván Villegas, y por eso me permito traerlo aquí a colación en un diagrama que es muy interesante porque, como ustedes pueden ver, estas son líneas que confluyen de forma independiente. Está la línea hemodinámica cuando vemos nosotros ese aumento de la adiposidad, favorece el aumento de presión intraabdominal, todas las alteraciones que nos llevan realmente al aumento de la retención de cloruro de sodio, que favorece el aumento del volumen y por ende también esas alteraciones de fibrosis. Desde la línea inflamatoria ya lo vimos con la leptina incrementada, esa hiperleptinemia lleva también alteraciones en la insulina, favorecimiento de todas las adipoquinas tóxicas, inflamatorias y de muerte, con aumento de la aldosterona y de la tensión por sí, favorece ese aumento del volumen y también termina en esa fibrosis. La resistencia a la insulina asociada a todos esos daños que tenemos nosotros metabólicos, favorece esa disminución del óxido nítrico, favorecimiento de todo lo que hablamos nosotros de temas más relacionados con radicales libres, favorece la inflamación endotelial que nos lleva a la hipertrofia glomerular, la glomerulonegalia como tal y las esclerosis focales. Y por último, la lipotoxicidad, que a través de todo ese aumento depositario nos lleva al daño de la membrana basal glomerular y a un aumento de la permeabilidad proteica. Entendiendo así, y esto lo expusimos en el anterior simposio de nefrología del 2020, cuando hablábamos cómo en esos síndromes cardiorrenales metabólicos puede afectar a través de la grasa y ese llamamiento toda la economía corporal. Y esto es un ejemplo de entender como tal, cómo la grasa, más allá de una enfermedad de peso, es una enfermedad sistémica que compromete cada uno de los órganos que nosotros queramos llegar a analizar. En este caso, el riñón. Para llegar al diagnóstico podemos hacer 2 temas que se están discutiendo. Uno, el diagnóstico por radiología, donde se busque medir por diferentes técnicas, sea por ecografía, sea por TAC o sea por resonancia, el grosor de la grasa ectópica perirrenal o pararrenal. De igual forma, como se hace en el hígado graso, ver el contenido a través de ciertas técnicas de triglicéridos que nos puede dar esa relación directa. Actualmente en NASH también se puede optar en riñón. Y eso se puede llegar a hacer a través de las mediciones no invasivas de triglicéridos en corazones o en hígado,
como también en músculo, que se ha hecho a través de espectrometría de resonancia magnética con botones, que tiene una muy buena correlación con biopsia. A sabiendas que definitivamente el diagnóstico de la nefropatía obesogénica como tal se hace con diagnóstico, con biopsia, pero esto es algo que debe estar siempre a discreción del grupo de expertos, sobre todo en nefrología. Pero sobre todo para aquellos que no somos nefrólogos, optar a empezar a discutir e invitar a los radiólogos a retarse un poco más en esta medición podría ser algo que nos pueda ayudar en esos abordajes. Una vez hecho esta claridad, tenemos que diferenciar en nuestro diagnóstico lo que es la glomerulopatía por obesidad, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la nefropatía diabética, donde básicamente la diferencia y lo patognomónico que puede hablar de esa alteración grasa en el riñón es la presencia de glomerulomegalia y arteriosclerosis, que está muy de forma patognomónica en la glomerulonefritis por obesidad. Asociado a esto también puede haber proteinuria, cambios como síndrome nefrótico, alteraciones tubulointersticiales, que ya nos van comprometiendo evidentemente o nos van orientando más al diagnóstico, pero una vez más, esto es a través de biopsia. Para ir cerrando, entonces tenemos el manejo. El manejo directamente tiene que ser asociado a la disminución de peso. Hasta ahora no hay estudios de forma contundente para decir en qué momento ese efecto de peso, después de cuánto peso uno puede llegar a ver cambios a nivel de glucosa, desde el punto de vista de riñón graso, o de hipertensión, o alteraciones más a nivel metabólico, pero se estima que entre el 5 al 10% se va a ver esos efectos directamente renales. Lo que hoy por hoy hay son estudios en pacientes nefrópatas que han sido llevados sobre todo a cirugía bariátrica y que, sobre todo asociados a bypass gástricos en YDRUX, es cuando más se ha visto esa recuperación y esa regresión del daño renal, sobre todo asociado a la hiperfiltración que tenían esos pacientes y la recuperación de la tasa glomerular como tal. También en ese orden de ideas, pues se ha visto que esta recuperación puede llegar a ser hasta 7 años después de se ha visto, perdón, la mejoría por los próximos 7 años después de la intervención quirúrgica, entendiendo que en estos pacientes con una alteración clara por peso, el abordaje quirúrgico es algo que siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Además de eso, desde el punto de vista farmacológico, en cuanto a ese abordaje del peso y de lo metabólico e inflamatorio, lo que se ha visto sobre todo son las terapias basadas en incretinas, en donde básicamente actualmente liraglutida ha mostrado tener un efecto inhibitorio en el desarrollo como tal de estas alteraciones inflamatorias, sobre todo porque comparte o favorece la sensibilidad a la insulina, tiene un efecto antiinflamatorio muy importante, sobre todo suprime la inflamación local y de autofagia de los podocitos, y también a través de sus efectos de disminución de grasa y sensibilidad a la resistina, a la disminución sobre todo de la sensibilidad de la insulina, favorece también esos cambios de configuración de macrófagos, más que todo a M2, no tanto M1, y asimismo va a disminuir la producción de factor de necrosis tumoral e interleuquina 6. Después de esto, a nivel del manejo de grasa del riñón graso como tal, todo lo que estamos hablando de potenciales antiinflamatorios, antioxidantes, todavía no hay data consistente ni fuerte para hacerlo como tal una recomendación. Y evidentemente la cirugía bariátrica termina siendo algo a considerar en estos pacientes como tal. Ya cuando hablamos de ese efecto sistémico en el daño como tener glomerular, sí se ha recomendado el uso de ARAs o IECAS, estatinas, como les mencionaba antes, los análogos de receptores de GLP-1, sobre todo liraglutide, que es el que está recomendado en el manejo de obesidad, la pérdida de peso y la cirugía bariátrica. Y en experimentación ya están otros tipos de moléculas que de pronto han generado curiosidad, pero por ahora no tenemos gran impacto como tal. Luego, con esto espero haberles mencionado de forma muy somera y haber generado la curiosidad para ustedes para ver si podemos empezar a hacer más impacto desde la nefrología en el tema de obesidad y sobre todo adiposidad, entendiendo una vez más que la obesidad, más allá del índice de masa corporal,
es una adiposopatía que afecta toda la economía corporal a través de toda esa alteración inmunológica y, como les dije yo, entre comillas, metástasis que hacen diferentes órganos. Para tal fin, en este momento, el papel de la enfermedad de riñón graso con esa enfermedad o con esa relevancia que hemos mostrado actual en la progresión de la enfermedad renal crónica asociada a la obesidad, con o sin diabetes, creo que merece tener mayor interés, mayor estudio, para de esa forma saber cuál es el mejor abordaje que vamos a hacer nosotros al paciente desde el punto de vista integral, farmacológico, que hasta el momento, como les digo, tenemos muy buena data en obesidad con GLP-1, pero a nivel renal también hay interesante data cuando se asocia a inhibidores de los SGLT2, que puede llegar a tener esos beneficios que ya se conocen en diabetes y que todavía están en estudio en obesidad como tal. De igual forma, cuando hablamos nosotros de hígado graso, ya sabemos muy bien esa implicación que tiene a nivel cardiometabólico y estamos dejando en el olvido al riñón graso, que es una entidad que tenemos que cada vez recuperarlo para hacer un abordaje correcto en nuestros pacientes como tal, como ese gran aportante a todas las enfermedades sistémicas, sobre todo en el tema de hiperglucemia, de hipertensión y de todas las citoquinas proinflamatorias. Y por último, entender la obesidad per se es un factor de riesgo para el progreso de enfermedad renal crónica, el empeoramiento de las comorbilidades asociadas a esto, que va a conducir asociándose a diabetes e hipertensión. Luego, con esto, ojalá les haya generado a ustedes al menos la curiosidad de seguir indagando un poco más y seguir teniendo estos espacios, los cuales agradezco a Comité Directivo de Nefrología al Día en un Día por haberme invitado y siempre tener a la obesidad como un gran componente en todas sus charlas. Les agradezco mucho, aquí están mis redes y para ustedes estoy abierto a sus preguntas y comentarios. Muy amable.